Muy buenas noches, licenciado, compañeros y compañeras. Soy Alma Marilu Ramírez Aguilar. Les voy a compartir un poquito acerca de un dictamen pericial dactiloscópico. Este dictamen fue realizado en Monterrey, Nuevo León, el 11 de mayo del año 2014. El objetivo que se persigue en este dictamen es determinar técnica y científicamente si el fragmento dactilar que fue marcado como indicio número 3, encontrado en el documento que contenía el nombre del ahora occiso, que fue encontrado sobre el escritorio frente a la silla donde estaba el cadáver, que serán cotejadas con las fichas decadactilares correspondientes del occiso y de él o presuntos responsables. Para que podamos realizar los estudios solicitados, es necesario que conozcamos algunos principios de la dactiloscopía. Entre ellos se mencionan los siguientes. La perennidad. Se refiere a que las huellas palmares se forman desde el sexto mes de la vida intrauterina, persistiendo desde ese momento hasta que el cadáver se descompone. La inmutabilidad. Las crestas papilares. ¿A qué nos referimos con las crestas papilares? Podemos ver esta imagen donde muestra, donde podemos ejemplificar las crestas. Hay diferentes formas, no solo esta. Estas líneas que se van formando son las que llamamos crestas papilares. Y estas, al observarlas, no se pueden modificar ni de forma voluntaria ni patológicamente, pues las lesiones, quemaduras y desgastes profesionales o intencionales que sufra una persona, las huellas se regenera siempre y cuando no haya sido destruida la dermis. Entonces está un poco difícil o es muy difícil que las huellas puedan modificarse, porque estas, si uno tiene una herida, estas se vuelven a regenerar y pues excepto si es una lesión muy fuerte, una quemadura donde pues ya queda destruida la dermis. Luego está también la variabilidad, que presenta un sinnúmero de dibujos caprichosos formados por las crestas papilares. Aunque se asemejen, siempre se van a diferenciar por los puntos característicos que se distribuyen particularmente en los dactilogramas, haciéndolos totalmente individuales. También está el sistema de clasificación empleado. El que se utilizó en este dictamen fue el de Juan Vucetich, que clasifica las huellas dactilares en 4 tipos fundamentales: arco, presía interna, presía externa y verticilo. Los puntos característicos en sí se refiere a las figuras de forma, longitud, función o adherencia que tiene cada huella dactilar, y estos caracteres o elementos permiten confirmar o desechar la identidad entre dos huellas semejantes. También está las coincidencias de puntos característicos, que de al menos 8 puntos característicos idénticos en forma y posición, permitiendo establecer con certeza que una huella dactilar es idéntica a otra. En Guatemala se utilizan al menos 8 puntos característicos, aunque en otros países como en México y en este caso como el dictamen es de México, se deben de reunir al menos 12 puntos característicos para ver si una huella es idéntica a otra. Los puntos característicos que establece el sistema Vucetich son las siguientes. Está la bifurcación. Vamos a observar esta imagen y podemos ver cómo de qué forma se presenta la bifurcación, y es una cresta que se divide en dos y que sus crestas fluyen de izquierda a derecha. Está también la cortada, que es una línea discontinua que a lo largo de su recorrido se interrumpe en una o varias ocasiones. También está la horquilla.
La horquilla es una línea que se une a otra pero sin formar un ángulo. Podemos también ver ojales o encierro. Los ojales es la unión de dos líneas, las cuales forman un círculo en medio de las crestas. También está el islote, que es una línea que es un poco más grande que el punto, formada por dos o más puntos. Anteriormente hice mención que ese sistema es de estos puntos característicos es del sistema de Juan Vucetich. Existen otros sistemas como el sistema Henry, que presenta otras formas como arcos, lazos, verticilos, y como también otros puntos característicos que ya son de nuestro conocimiento por el estudio que hemos realizado sobre las huellas dactilares. También vamos a utilizar en este dictamen otro principio que es se refiere a las huellas latentes. Y cuando nos referimos a las huellas latentes, son las impresiones que no se ven a simple vista y se hace necesario del uso de un reactivo químico o polvo colorante para revelarlas. Bueno, también está la observación directa, que es la aplicación de la observación sobre los documentos. Es cuestión y su contenido dactilar, a efecto de conocer sus características generales. También vamos a ver el principio de la observación indirecta o instrumental, que consiste en observar los documentos, las huellas que debemos de investigar utilizando equipo instrumental, principalmente óptico, como lupa, lentillas de aumento, lente macroscópico, dactiloscópico, comparador óptico forense y otros, con el fin de identificar los detalles que a simple vista no se ven. Vamos a utilizar también la comparación formal o dactiloscópica, que consiste en confrontar, en comparar las huellas dactilares dubitables contra los indubitables. También vamos a conocer algunos principios criminalísticos que se hacen necesario en este dictamen. Podemos mencionar el de uso, que es la ejecución de diversas eventualidades que se utilizan siempre con agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos. Está también la de producción, que es la utilización de los agentes mecánicos que ya anteriormente mencioné en el de uso. También está el de intercambio, que al consumarse el hecho y de acuerdo a las características de su mecanismo se origina un intercambio de indicios entre el autor y la víctima o autor y lugar de los hechos. También está la correspondencia de características, basado en un principio universal establecido criminalísticamente. También se utiliza la reconstrucción de hechos o fenómenos, que es el estudio de todas las evidencias materiales asociados al hecho, que darán las bases y los elementos necesarios para conocer el desarrollo de los fenómenos de un caso concreto y reconstruir el mecanismo del hecho o fenómeno para acercarse a conocer la verdad del hecho investigado. También se utiliza la probabilidad, que se refiere a la reconstrucción de los fenómenos y de ciertos hechos que se acerquen al conocimiento de la verdad, que puede ser con un bajo, mediano o alto grado de probabilidad o simplemente sin ninguna probabilidad. También utilizamos la certeza, que se refiere a las identificaciones cualitativas, cuantitativas y comparativas de la mayoría de los agentes vulnerantes que se utilizan e indicios que se producen de la comisión de los hechos. Se logra con la utilización de la metodología, tecnología y procedimientos adecuados que dan la certeza de su existencia y su procedencia.
Finalmente pasamos a la metodología que se utiliza en este peritaje. Y para el desarrollo de este dictamen se emplearon los métodos descriptivo, comparativo, de uso, de correspondencia, de características, probabilidad y certeza de las huellas para su cotejo, técnicas de toma de huellas dactilares indubitables de los posibles culpables para poder compararlas con los fragmentos dactilares dubitables encontradas en el indicio número 3. Después de haber mencionado el desarrollo del dictamen y los métodos que se van a utilizar posteriormente de la toma de huellas dactilares de las personas, de los presuntos responsables y el análisis del revelado de las huellas latentes por medio de polvos metálicos esparcidos con brocha magnética sobre el indicio número 3. Ya que se han realizado estos dos puntos, se pasa al estudio a los que son sometidas las huellas dubitables como las indubitables. Como el paso número 1 sería la clasificación primaria, presía interna, presía externa, verticilo y arco. Luego se pasa a los sistemas crestales, marginal, nuclear y basilar. En esta imagen podemos apreciar que la parte superior se refiere al sistema marginal. Son estas líneas o estas crestas que cubren la parte nuclear, que sería entonces el sistema nuclear o el centro de la huella. Y luego está el sistema basilar, que son ya las crestas que están fuera de tanto de la parte marginal y de la parte nuclear. Luego está la subclasificación de deltas, que pueden ser deltas blancas, abiertas o cerradas, y deltas largos, deltas negras, largos o cortos. Podemos ver en este lado algunos ejemplos de las deltas blancas. Podemos ver que esta es una cerrada total, la segunda una cerrada superior, la tercera un cerrado interno, la cuarta que es un cerrado externo, el siguiente un abierto total y el último como un abierto superior. Veamos también algunos ejemplos de deltas negros. Podemos ver el primero, que es un corto total, el segundo corto superior, el tercero corto interno, el siguiente un corto externo, luego sigue un largo total, un largo superior y finalmente un largo interno. Existen muchos otros deltas negros como también deltas blancos. Después de realizar esta subclasificación de deltas, también se pasa a la señalización de punto déltico, que es empleado en cada una de los dactilogramas. Se sitúa desde el centro de la figura déltica y se traza una recta conocida como línea de Galton o línea deltónico. Deltocentra al punto central del dactilograma y así se efectuará la cuenta de crestas en las presías. Veamos esta imagen. Podemos ver que este sería el delta en este lado, y luego está la línea de Galton, que sería esta entre el delta y el punto nuclear, y luego también en esto se hace la cuenta de crestas en las presías. Una vez hecho todo esto en cada una de las huellas dubitables y como también en las huellas indubitables, se procede a hacer su fórmula, que consiste en el tipo fundamental, al grupo que pertenece y el número de crestas. Cuando ya se ha realizado lo anterior, luego se procede a la comparación de cada una de las huellas dubitables
contra las huellas indubitables. Y en cada una se realizó la observación para la señalización de los puntos característicos: islote, cortada, bifurcación, horquilla y encierro, y entre otros puntos característicos. También, se deben reunir suficientes crestas en las huellas dubitables para los 12 puntos característicos. Ya les comentaba que en México se deben de reunir como mínimo 12 puntos característicos para poder determinar si una huella es igual a otra. Estos deben ser iguales en forma, en figura, dirección y lugar. Se basa del centro para afuera. Ya les había mostrado esta imagen. Y el estudio debe de empezarse desde el centro hacia afuera para poder ir encontrando los puntos característicos. Se enumera en forma consecutiva, no se cuentan los centros ni los deltas. Veamos nuevamente esta imagen. Está el centro, que no se cuenta, y luego el delta pues tampoco se cuenta para la numeración. Y luego, para el dictamen es forzoso el principio de certeza, y para que sea positiva la confronta, vuelvo a recalcar que debe tener como mínimo 12 puntos característicos iguales entre las huellas dubitables y las huellas indubitables. Después de haber realizado todo este estudio y esta comparación, para el análisis se hizo necesario el material de equipo, y menciono el material de equipo que se utilizó en este peritaje. En primer lugar, pues ya tenemos de conocimiento que son indispensables los guantes, la plancha tintero que puede ser de aluminio o de cristal, tinta negra de imprenta o litografía, un rodillo de gaucho de goma de 3 o 4 centímetros de largo por 1.5 centímetros de diámetro, gasolina y estopa, fichas de decadactilares, lupa de aumento, contador cristal, polvos magnéticos, brochas magnéticas, testigos métricos, cámara fotográfica. Los elementos que fueron sujetos a estudio fueron fichas decadactilares, tanto las dubitables como las indubitables. Las dubitables fueron los fragmentos que se encontraron en el documento donde estaba la identificación del cadáver o del ahora occiso, y también las huellas indubitables, que fueron del cadáver y de los presuntos culpables o de los sospechosos. Luego de haber hecho todo este procedimiento, se llegó a la conclusión que se ha establecido que no existe correspondencia entre las huellas dubitables confrontadas con las huellas indubitables en lo que se refiere a puntos característicos, y conforme a la fundamentación, estudio y análisis minucioso a que han sido sometidas las huellas cuestionadas. En conclusión, entonces, de que no hay correspondencia tanto entre las huellas indubitables con las huellas dubitables. Gracias.